Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la cordial bienvenida a este nuevo conversatorio organizado por la Fundación Pro Salud Renal junto a Nutrición Cardiorrenal. Hoy nos toca revisar un nuevo tema que trata sobre grasas buenas y malas, la mejor elección o selección de ellas. Y hoy nos acompañan en la exposición la nutricionista Laura Bustamante y Stephanie Cortés, a quien damos también la cordial bienvenida. Recordar que a medida que vayan exponiendo y presentando el tema, pueden ir dejando sus preguntas en el chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, para que al final podamos irlas respondiendo en conjunto y además, mantener sus micrófonos apagados durante la presentación, ¿ya? Entonces, les doy el paso a Laura y Stephanie para que podamos comenzar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este séptimo conversatorio del año. Mi nombre es Laura Bustamante y junto a mi colega Stephanie Cortés trataremos de orientarlos, ¿cierto?, en la mejor selección de las distintas grasas. Ya, bueno, primero que todo, decirles que la grasa en la alimentación es fundamental, ya que nos aporta energía, ya que es componente estructural de nuestro organismo, ya que nos ayuda a la absorción de vitaminas, de algunas vitaminas, ¿cierto? Las liposolubles y un montón de otros beneficios, ¿ya? El problema es que hay un grupo de grasas que van a favorecer más a las enfermedades cardiovasculares y hay otras grasas que nos van a ayudar a prevenirlas, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que pasa con la enfermedad renal? La enfermedad renal sabemos que es una situación, ¿cierto?, bien particular y en esta enfermedad las moléculas de grasa van a ser más pequeñas y más densas, por lo tanto van a ser más aterogénicas. Aterogénica significa que estas grasas van a tener la capacidad más fácilmente de atravesar los endotelios, de atravesar las paredes de las arterias y de las venas. Por lo tanto, las van a tapar con mayor facilidad y así se van a provocar entonces los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, ¿ya? Un elevado consumo de grasa saturada ya se sabe que eleva la albuminuria. La albuminuria es cuando se expulsa, cuando se bota, ¿cierto? Albúmina a través de la orina, lo cual es un marcador de daño renal, o sea, favorece más encima el daño renal. ¿Qué más? Una dieta con adecuado aporte de grasa saturada, ¿cierto? Siempre menos del 10% y las actuales guías cardiovasculares dicen ojalá menos del 7% de las calorías totales, van a favorecer a mantener el colesterol HDL elevado. Este colesterol HDL es el único colesterol que nosotros tenemos, los humanos, para limpiar la sangre, mientras todo el resto de los colesteroles, ¿cierto? El VLDL, el LDL, los triglicéridos se ensucian la sangre, el colesterol HDL va a venir a limpiarnos, a limpiar nuestra sangre. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, sabemos que si estamos haciendo una dieta de prevención renal, vamos a tener limitadas las proteínas, ¿cierto? Nos van a disminuir las proteínas, ya sea en cantidad, en frecuencia, por lo tanto se va a favorecer el consumo de la grasa vegetal y se va a reducir la grasa animal, ya lo que conlleva a una reducción de un 29% de la aterosclerosis. La aterosclerosis es cuando las arterias y las venas se tapan con grasa. ¿Ya? Y por otro lado, el consumo de las grasas insaturadas, que vamos a ver más adelante que son las grasas buenas, nos van a ayudar a disminuir los triglicéridos y a disminuir también la acidosis metabólica. ¿Ya? Y también vamos a ver dónde se encuentra o a qué grupo pertenece el aceite de oliva. Bueno, ¿qué sucede si estamos en diálisis? Eh, una inadecuada selección de grasas ya van a desordenar las lipoproteínas. Las lipoproteínas son estas proteínas, son estas grasas sanguíneas y van a favorecer las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, ¿ya? O sea, estas enfermedades cardiovasculares que son por tener la sangre, ¿cierto?, sucia con grasa. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares va a ser la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal y
según la última encuesta de diálisis que se hizo el año pasado, ¿cierto? En nuestro país, la tasa de mortalidad en diálisis es de un 14,2%, ¿ya? O sea, significa que de los pacientes en diálisis el 14,2% se muere al año, lo cual es una cifra terrible, y la principal causa de muerte es la cardíaca. O sea, de todos los que fallecen, ¿cierto? El 30,7% es por alguna causa cardiovascular, ¿ya? Es por eso que tenemos que cuidar mucho nuestra ingesta de grasa porque sabemos que atenta principalmente al corazón, ¿ya? Bueno, y uno que es paciente, ¿cierto? Uno dice, pucha, ¿cómo sé cómo están mis grasas sanguíneas? Viendo estos exámenes que son en realidad exámenes básicos que generalmente lo hacen en cada control que usted tenga con su nefrólogo, ¿cierto? Y en donde el colesterol total tiene que ser menor a 200 miligramos por decilitro, el colesterol LDL tiene que ser menor a 100 miligramos por decilitro, el colesterol HDL, que es este colesterol bueno, ¿cierto? Que nos va a ayudar a limpiar la sangre, tiene que ser mayor a 40 miligramos por decilitro. Y los triglicéridos, ¿cierto? Tienen que ser menor a 150 miligramos por decilitro, ¿ya? Cualquier alteración que haya en estas grasas, ¿cierto? En estos lípidos sanguíneos, se denomina dislipidemia, ¿ya? Bueno, vamos a ver una parte de las grasas, como decía Laura, las grasas, hay distintos tipos de grasas. Tenemos dos grandes grupos que son las grasas saturadas y las grasas insaturadas, ¿ya? Como mencionaba Laura anteriormente, la grasa es una parte importante de la dieta eh, porque aporta calorías, también aporta energía, pero tenemos que también saber cuál elegir o cuáles evitar en el caso, y ahora las vamos a ver cuáles son, entre comillas, las buenas y cuáles son las malas, ¿ya? Siga. Ya, vamos a partir con las grasas saturadas. Ya las grasas saturadas, yo creo que todos hemos escuchado que generalmente tienden a ser malas, ¿ya? Que generan algún daño o algún riesgo en la salud. Ya las grasas saturadas tienden a aumentar los niveles de colesterol LDL en la sangre, que es el colesterol que es perjudicial para nuestra salud, que como mencionábamos anteriormente, genera mayor riesgo de enfermedades cardíacas, de accidentes cerebrovasculares, de aterosclerosis, etcétera. Entonces, debemos tratar de evitarlas. Por lo general, esta diferenciación entre las grasas entran a temperatura ambiente. En el caso de las grasas saturadas se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Y la mayoría de las grasas saturadas las encontramos principalmente en productos alimenticios de origen animal, ¿ya? Pero también hay algunos aceites en donde vamos a encontrar grasas saturadas que si bien no son de mucho uso, de uso común en nuestras casas, hay muchos alimentos que traen añadido este tipo de aceites que también eso aumenta este consumo de grasas saturadas, ¿ya? Acá, bueno, pusimos ejemplo de dónde encontramos el tipo de grasas saturadas. Como yo les mencionaba, principalmente las vamos a encontrar en algunos productos de origen animal, ¿ya? Todo lo que son las carnes principalmente rojas y cortes ricos en grasa, ¿ya? La piel del pollo, el cuero del pollo, como le dicen, ¿ya? Todos los alimentos que son ultraprocesados de origen animal tenemos los embutidos, todo lo que son las mortadelas, el paté, las vianesas, los chorizos, las hamburguesas, todo ese tipo de alimentos tienen mucha grasa saturada, además de tener un alto nivel de sodio, ¿ya? Y fósforo, que para los pacientes renales, estos micronutrientes que juegan un rol fundamental. Entonces, fuera del aporte de grasa propiamente tal, tiene otros tipos de nutrientes que en algunos casos los vemos un poquito restringidos en los pacientes con algún problema renal, ¿ya? Además, también podemos encontrarlo en la manteca, en las mantequillas y en los productos de pastelería o bollería industrial. Yo les comentaba que este aceite, por ejemplo, el aceite de coco, el aceite de palma, no son muy utilizados o muy frecuentes en la cocina de nosotros, pero se preparan productos con este tipo de
aceite como lo son, por ejemplo, todo lo que son pastas, etcétera, tienen saturadas que no, entonces, estos alimentos son los que vamos a tratar de evitar en la alimentación diaria que estemos llevando. Bueno, aquí es bueno recordarlo. Acá en Chile nosotros tenemos la ley de etiquetado nutricional, ya del Ministerio de Salud, que comenzó a regular el tema de varios nutrientes críticos, de los nutrientes que no son beneficiosos para la salud, ya. Estos típicos sellitos negros que nosotros encontramos en los alimentos, tenemos regulado el tema de las grasas saturadas, entonces, esto bajo normativa ministerial, no puede haber algún alimento que supere los límites que se exponen. Por ejemplo, acá en alimentos sólidos no se puede superar los 4 gramos por cada 100 gramos de producto, ¿ya? Esa es la normativa que tenemos actualmente, y para los alimentos que están en estado líquido son 3 gramos por cada 100 ml, ¿ya? De grasa saturada. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si un alimento tiene 5 gramos por cada 100 gramos de producto, debe tener este sello que le indique a los consumidores que es un alimento alto en grasa saturada. Entonces, también el llamado es a revisar estos sellitos, a revisar los alimentos y evitar todos los que tengan el sello de alto en grasa saturada. Vamos, bueno, a ver, las grasas trans o hidrogenadas son que de acuerdo a procesos químicos se derivan de las grasas saturadas, ¿ya? Y también tienen efectos poco beneficiosos para nuestra salud, ¿ya? Las grasas trans o hidrogenadas tienen efectos, como decía, poco saludables porque también aumentan los niveles de colesterol y aumentan el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardíaca, un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, etcétera. Esta forma artificial, como yo les decía, se dice aceite parcialmente hidrogenado, que bajo procesos químicos se transforma esta grasa, siendo aún más dañina para la salud, ¿ya? Eh, También están en estado sólido a temperatura ambiente, que es como la diferenciación de las grasas, como yo les mencioné, saturadas e insaturadas, ¿ya? Y si bien hay alimentos específicos que las contienen, también muchos de esos alimentos no los vemos directamente, sino que también a veces vienen añadidos en otros alimentos que estamos acostumbrados a comprar, principalmente en la bollería industrial. Vamos a la otra. Acá tenemos algunos efectos a nivel vascular de los ácidos grasos trans, ¿ya? Todo es riesgoso porque son efectos negativos para nuestra salud, ya consideramos importante eh, darlo a conocer para que también podamos saber elegir de buena forma cuáles alimentos estamos consumiendo, ¿ya? Los ácidos grasos trans, las grasas trans, tienen un aumento en la fragilidad de eritrocitos, mayor riesgo de hemólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que juegan un papel fundamental en la formación de glóbulos rojos, ¿ya? Las grasas trans evitan este proceso, por lo tanto, podemos ocasionar anemias, que en algunos casos puede ser grave o leve, pero que quizás no lo vamos a relacionar nunca con las grasas, y sí puede generar este problema. Tenemos también el efecto hipercolesterolémico o hipertrigliceridémico, ya que como la palabra lo dice, aumenta los niveles de colesterol en la sangre y también aumentan los triglicéridos en la sangre. Dos cositas que generalmente, si están alteradas, aumentan el riesgo de sufrir, como lo hemos dicho, enfermedades cardiovasculares en general. Tienen acción también inhibidora sobre las enzimas lipoxigenasas, que esto genera, de cierta forma, desencadena procesos inflamatorios, ¿ya? Entonces esto también influye en que puede generar algún malestar, alguna enfermedad de tipo inflamatoria en el cuerpo, ¿ya?
El aumento también de la agregabilidad de plaquetas, que va también muy de la mano con la generación de trombos, de sufrir en algún minuto alguna trombosis, también va muy de la mano relacionado con el riesgo de sufrir también algún accidente cerebrovascular. Y también el aumento de la relación del colesterol total con el colesterol HDL. El colesterol HDL, que mencionaba mi colega al principio, se considera como un colesterol bueno, como un colesterol que nos ayuda, es como factor protector frente a algunas enfermedades, pero estos ácidos grasos trans aumentan de cierta forma el colesterol total o el colesterol malo, que hace menos beneficioso el efecto del colesterol bueno. También tenemos aumento de la resistencia a la insulina, ¿ya? Eso también a veces no lo relacionamos directamente con las grasas, lo relacionamos más con azúcar o con masas, con cereales, pero también tiene un efecto a nivel pancreático que va generando que seamos más susceptibles o más propensos a presentar alguna resistencia a la insulina, ¿ya? Y el efecto aterogénico de los ácidos grasos saturados también, eh, que va muy relacionado directamente con el riesgo de sufrir alguna aterosclerosis o algún infarto, principalmente. ¿Y en qué alimentos podemos encontrar las grasas trans? Principalmente en las margarinas encontramos grasas trans y también en la bollería industrial. En estos tipos de snacks salados, las papitas fritas, por ejemplo, los Doritos, este tipo de alimentos que viene envasado, tienen muchos ácidos grasos trans, ¿ya? Al igual que, como mencioné anteriormente, la bollería industrial, las donas, todo lo preparado como con altas cantidades de azúcar, y los embutidos, las frituras, etcétera, generamos ácidos grasos trans que no son beneficiosos para nuestra salud. Las grasas insaturadas, vamos a pasar como al otro lado, ya vimos la parte mala de las grasas, ya las grasas saturadas, las grasas trans, y las grasas insaturadas, ¿qué son? Las grasas insaturadas en particular se consideran como las grasas buenas, ya como algunas de las que tienen ventajas sobre nuestra salud o son, a diferencia de las anteriores mencionadas, no tienen efectos riesgosos ya para nosotros. Este tipo de grasa, por lo general, es líquida a temperatura ambiente, que a diferencia de las que mencioné anteriormente, eran sólida a temperatura ambiente, que era una característica. Las grasas insaturadas las vamos a dividir. Estas se dividen principalmente en las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que las vamos a ver también a continuación. Las grasas monoinsaturadas, ¿ya? Las grasas monoinsaturadas ayudan a bajar el colesterol malo que nosotros venimos hablando, el colesterol LDL, tienen como cierto factor protector o beneficioso para nuestra salud porque evitan que este colesterol suba más de la cuenta, ¿ya? Y principalmente son aceites vegetales, como yo les decía, se encuentran en estado líquido principalmente, ¿ya? Estas grasas monoinsaturadas tienen varias propiedades. Sí tenemos que tener siempre en consideración la porción o la cantidad, porque como son grasas tienen también hartas calorías. Entonces, la idea siempre es guiarnos bajo las recomendaciones que nos dan, pero preferir este tipo de grasas principalmente a diferencia de las que vimos recién. ¿En qué alimentos vamos a encontrar las grasas monoinsaturadas? Acá tenemos algunos ejemplos, principalmente en el aceite de oliva, ¿ya? Aceite de oliva, aceite de canola, las almendras, los frutos secos, también en las aceitunas y la palta, ¿ya? Acá, en este sentido, tenemos que tener ojo en que, por ejemplo, hay varios alimentos que en los pacientes renales se restringen un poquito por un alto contenido de otro nutriente, ¿ya? Entonces, siempre guiarnos, vuelvo a reiterar, por la recomendación que nos dé nuestra nutricionista, porque, por ejemplo, la palta es un alimento que también es alto en potasio y en algunos pacientes no se recomienda tanto consumirla, entonces tenemos que tener siempre las indicaciones y seguir una alimentación de cierta forma recomendada. Es una grasa buena, pero también en algunas ocasiones vamos a restringir un poquito el consumo en cuanto a frecuencia quizá o a cantidad.
Ya. Las grasas poliinsaturadas se llaman así porque tienen varios dobles enlaces en su composición química, ¿ya? Están dentro de las grasas que se consideran buenas, ¿sí? Pero vamos a ver que hay dos grupos en realidad de estas grasas poliinsaturadas y hay uno que se recomienda más el consumo y otro que se recomienda menos el consumo, ¿ya? Estas grasas poliinsaturadas nos van a ayudar, ¿cierto?, a aumentar el colesterol bueno, el HDL, ¿cierto?, y a disminuir el colesterol malo, el LDL. Estas grasas poliinsaturadas van a permanecer líquidas principalmente a temperatura ambiente, ¿ya? Y como les dije, se dividen en dos grupos, ¿ya? Acá tenemos el omega 6 y el omega 3, ¿ya? Estos dos ácidos grasos tienen que ser consumidos en una proporción que ya está establecido. Hay que consumir mucho más omega 3 por sobre el omega 6 y así vamos a obtener los reales beneficios para la salud. El problema es que muchas personas consumen mucho más omega 6 por sobre el omega 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente uno cocina, ¿cierto? O le echa la ensalada y hace todo con el aceite de maravilla, que es el aceite vegetal, ¿ya? O el aceite de girasol. Y este aceite es rico en omega 6, ¿ya? Por lo tanto va a desplazar al omega 3 y ya no va a tener grandes beneficios para la salud, ¿ya? Entonces hay que tratar de disminuir el consumo de omega 6, ¿cierto? O consumirlo en pequeñas cantidades y eso se encuentra, ¿cierto? El omega 6 en el aceite de girasol, como les dije, el aceite de maíz y en pequeñas cantidades, en menos cantidades en los frutos secos. ¿Ya? Y el aceite que tenemos que consumir mucho más, ¿cierto? Que el omega 6 es el omega 3, ¿ya? Este omega 3 es maravilloso, tiene propiedades antiinflamatorias, cardioprotector, que vamos a ver en la siguiente diapositiva todos los beneficios que tienen, ¿ya? Y es por eso que uno tiene que consumir pescado, ¿ya? Bueno, hay algunos pescados que tienen mucho más concentración de omega 3 y acá yo les puse, ¿cierto?, el salmón, la sardina, ¿ya? Porque también uno los encuentra en otros pescados, pero que en Chile no se consumen en realidad, que no tenemos a disposición, como lo son la anchoveta, como lo son la trucha fresca, ¿ya? El jurel fresco también. Entonces, si estamos escasos con los pescados, si consumimos pocos de estos pescados que son ricos en omega 3, entonces sí uno se podría beneficiar de la utilización de cápsulas de omega 3, o sea, cápsulas de aceites de pescado. Y en menor concentración, ¿cierto? Y en menor absorción vamos a encontrar el omega 3 en las semillas de chía principalmente y en las nueces. Entonces, ¿cuáles serían los efectos beneficiosos del omega 3? Nos van a ayudar, ¿cierto?, para el desarrollo correcto del sistema nervioso, mejora la sensibilidad de la insulina, disminuye los triglicéridos, disminuye el colesterol malo, este LDL, disminuye la agregación plaquetaria, por lo tanto favorecemos a que hayan menos trombos, baja la presión de la sangre, es antiinflamatorio y además es anticancerígeno. ¿Ya? Bueno, ya pasando de tema, ¿cierto?, de estas grasas beneficiosas, acá podemos ver las distintas composiciones de diferentes grasas o aceites que uno consume. Como pueden ver, no es que un aceite tenga solamente ya sea grasa saturada o omega 6, omega 3 o estas grasas monoinsaturadas. O sea, los aceites tienen distintos contenidos de estas grasas, ¿ya? Podemos darnos cuenta que los que contienen, ¿cierto?, las grasas monoinsaturadas, que son estos aceites, estas grasas beneficiosas, ¿cierto?, se destaca el aceite de oliva y el aceite de canola, ¿ya? Como pueden ver ahí, el aceite de oliva tiene un 77% de esta grasa monoinsaturada, un 8% de omega 6 y un 14% de grasa saturada, ¿ya? El aceite de canola está arriba, ¿cierto? Es el primero y mira, tiene el 58% de esta grasa buena monoinsaturada, un 10% de omega 3, ¿cierto? Que es el otro ácido graso bueno, muy bueno, 25% de omega 6 y solo un 6% de grasa saturada, ¿ya? También podemos ver acá, ¿cierto?, que omega 3, que es otra fuente de grasa buena, saludable, ¿sí? Acá se destaca el salmón, que aporta un 30% de esta grasa, el otro 35% es de la otra grasa buena, de la grasa monoinsaturada, tiene un porcentaje también del 30% de grasa saturada y un pequeño
porcentaje de omega 6, ¿ya? Otra fuente de esta grasa omega 3 beneficiosa es la sardina española, ¿ya? Y la rosa mosqueta, pero no sé cómo se puede consumir la rosa mosqueta en realidad. Y por otro lado, cierto que hay que consumir menos, ¿cierto? Ya nos quedó claro que tenemos que consumir menos omega 6. Vamos a encontrar el omega 6 en este aceite de maravilla, ¿sí? En el aceite de cártamo, en el aceite de maíz, en el aceite de soya. Y podemos ver acá que la última grasa que está en color rojo, que son las grasas saturadas, el alimento que más ácidos grasos saturados tiene es el aceite de coco, que hoy en día se ha estado utilizando, está un poco de moda, ¿cierto? Lo están consumiendo hartas personas y ojalá pacientes con enfermedad renal no los consumieran. Ya también la mantequilla, podemos ver también que está en la grasa de vaca, en la manteca de cerdo, en el aceite de palma. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver que no es que un aceite tenga solamente uno, sino que están en distintas proporciones. Bueno, y un patrón alimenticio, ¿cierto? Que nos va a ayudar a la prevención de estas enfermedades cardiovasculares va a ser la dieta mediterránea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta dieta mediterránea, ¿cierto? Es elevada en frutas, en verduras, en legumbres, también en semillas, en cereales integrales. Se recomienda, ¿cierto? Un contenido moderado de lo que son carnes de pescados, de pollos y de lácteos, que tienen que ser descremados, que tienen que ser sin azúcar. ¿Ya? Este patrón alimenticio recomienda que sea bajo el consumo de carnes rojas y derivados. Se permite también un consumo moderado de vino. Lógicamente todo esto tiene que ser individualizado, ya todo esto a los pacientes se le entregan porciones, en algunas personas, ¿cierto? Con otras afecciones no se le indica el consumo moderado de vino. ¿Ya? Y esta dieta, ¿cierto? Este patrón alimenticio va a disminuir en un 11% el colesterol total y en un 13% el colesterol LDL y también va a tener otros beneficios. Va a ayudar a disminuir el peso corporal, mejora la respuesta inflamatoria, disminuye el riesgo de arritmia, disminuye el riesgo de trombosis y de muerte súbita, mejora la función de las arterias, de las venas y reduce la presión arterial. Ya para ir terminando, Steffi, no sé si estás por ahí. ¿Ya? Bueno, para ir terminando, le dejamos una serie de recomendaciones, ¿sí? De recomendaciones prácticas. La primera es que siempre estemos pendientes de estos símbolos, estos sellos que nos facilitan la vida, ¿cierto? Que no tenemos que estar ni siquiera viendo el etiquetado, la tabla, ¿cierto? Sino que solamente tenemos que fijarnos de que no tenga nuestro alimento el sello de que es alto en grasa. Porque ese alto en grasa estamos hablando de que es alto en grasa saturada, esta grasa tan mala que tiene estos efectos cardiovasculares. Ya incluyan su alimentación aceite de oliva o de canola. Yo sé que el aceite está carísimo hoy en día, pero si usted tiene enfermedad renal, tiene más riesgo de tener eventos cardiovasculares. Así que, por último, trate de cambiar el aceite solo para usted, que el resto continúe usando algún aceite de menor calidad, pero lo ideal es cambiar el aceite que tiene omega 6, o sea, cambiar ese aceite de maravilla, de girasol, por un aceite de oliva o de canola. Ya consumir pescados, consumir semillas, consumir palta, consumir frutos secos, y como decía mi compañera, va a depender. Si ya estamos en una etapa bien avanzada de la enfermedad renal, estos dos últimos se restringen por otros minerales, por el potasio, por el fósforo. ¿Ya? Otra recomendación es usar aceite vegetal en reemplazo de la mantequilla y por sobre todo de la margarina. Ya esta margarina que tiene estas grasas trans son más malas o tan malas como la grasa saturada. Saltemos con aceite de oliva o con aceite de canola en lugar de mantequilla. ¿Ya? El pescado se recomienda dos veces a la semana, eso es lo ideal, y es al menos 2 veces a la semana, ¿ya? Priorizando, ¿cierto?, el consumo de salmón, que tiene más omega 3. Hay que coger la carne magra, ¿ya? Y no solamente es tratar de sacarle la grasa visible, sino que escoger cortes magros, ¿ya? Por ejemplo, si compramos carne vacuno, ¿cierto? Escoger posta, ciento, lomo liso. Si queremos comer carne de cerdo, el corte
del cerdo que es bajo en grasa vendría a ser la pulpa y no la chuleta, ¿cierto? No el costillar, que son tan ricos, pero es que tienen tanta grasa saturada, ¿ya? Y del pollo, ¿cierto? O si uno está viendo una grasa visible, sacarle también esa grasa visible. Limitar el consumo de alimentos procesados que uno no se da cuenta, pero ahí mismo, ¿cierto? Van a tener estas grasas tan malas, las grasas saturadas y las grasas trans. Y cuando tengamos hambre, ¿cierto? Tratar de preferir frutas o comernos un platito de ensalada, ¿ya? Las grasas trans uno las puede leer en el etiquetado nutricional y tienen que salir cero, tiene que decir cero grasa trans. Ahí estamos bien. Evite ingerir cierto, estas grasas saturadas y evitemos lógicamente las frituras. Hay que preferir cierto, como métodos de cocción al horno, a la plancha, a la cacerola, ¿ya? No la fritura. ¿Ya? Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y esperamos sus consultas, sus dudas. Ujú. Muchas gracias, Laura y Stephanie. Eh, Súper clarita la presentación, parece que por eso no hay tantas dudas, pero a razón de la última recomendación que nos diste sobre el tema de las frituras, eh, Paulina nos comenta que ella compró esa freidora eléctrica y dice que con eso baja la cantidad como de frituras o quizás de aceite que adicionas y pregunta si sirve o no sirve. ¿Qué, qué opinan? Claro que sirve, claro que sirve. Bueno, esto viene a ser en realidad similar el efecto al horno, ¿ya? Así que sí, fue una buena compra la que hizo Paulina. Súper. No sé si alguien más de los presentes tiene alguna duda o algo que quiera comentarnos. Sí, oye, Andrea, Gerardo ahí habla. Tengo dos consultas. Ujú. Como estamos en invierno, ¿no es cierto? Que ha sido más lluvioso, afortunadamente. ¿Qué pasa con la sopaipilla? Un caso un plato tan propio. ¿Ah? Y la otra consulta es, porque claro, las sopaipillas se tienen que freír, no sé si servirá freírlas al aire, no tengo idea, de acuerdo a lo que preguntaba Paulina. Y la otra pregunta es relacionado con el pan elaborado con harina de garbanzo. Esas son Ya, mis consultas. Muchas no, gracias. ya, Perfecto. no sé si está la Steffi por ahí, se me perdió, pero puedo responderle por mientras a don Gerardo. Bueno, el tema de la sopaipilla no es solamente la fritura, sino que las sopaipillas se hacen con manteca además, ¿cierto? La manteca vimos que ahí en la tablita donde salían todos los aceites y las grasas, era alta, esta manteca de animal, ¿cierto? Era alta Claro. en grasa saturada. Entonces tenemos dos motivos, ¿cierto? Por la cual Evitar. evitar. Ahora, obviamente siempre se puede hacer de una manera más saludable, ¿ya? Entonces, el primer cambio sería, en vez de manteca, hacerlo con aceite. Ojalá un buen aceite, ¿cierto? Hacerlo con aceite de oliva, Ahí, aceite de canola, ¿sí? Y, y idealmente hacerlo al horno. Ya yo las he probado y quedan un poquito más duras, pero son ricas igual. Ya las sopaipillas siempre van a ser ricas igual. Y bueno, si uno no está dispuesta a que queden tan distintas, tratar de comerlas pucha, un par de veces en todo el invierno, dos veces, una vez en el invierno, ¿cierto? Y comerse una quizá, ya no comerse dos y al ratito comerse otras dos y en la noche comerse dos y en la mañana otras tres, no, sino que comerse, ¿cierto? Dos y nada más, en reemplazo del pan, por supuesto. ¿Ya? Yo he probado, voy a opinar, Sí, pero yo sí, he sí, probado por favor. las que se preparan en esta freidora eléctrica y en verdad quedan bastante buenas, bien blanditas y además que si, bueno, es que tradicionalmente también se consumen pasadas, entonces si quedan un poco duras, también ahí pasaditas, como que, Ah, pasa más desapercibido. aunque ahí aportamos más azúcar, pero bueno, no todo puede ser tan perfecto en la vida. Sí, no sé. Pero podemos seguir la recomendación que dice Laura de moderar ahí la ingesta. Claro. Muchas gracias. Y la otra pregunta, la de la harina, el pan de harina de garbanzo. Tefi, responde tú.
Es que estoy hablando y esto se me desconecta, les pido disculpas a todos, pero estoy aquí. Con respecto a la harina de garbanzo, bueno, la harina de garbanzo y muchos otros tipos de harina se han empezado a utilizar mucho. Ahora está como el boom de esta harina y dentro también de la presentación nosotros mencionamos que las legumbres tienen grasas buenas en este sentido, entonces todas las legumbres en general son buenas, las harinas también. Sí tenemos que tener ojo en los pacientes renales, siempre hay que cuidar el aporte que tener a través de esta Se Otra vez. pegó, parece, ¿no? Es que está muy lejos la Steffi, está... de este tipo de Te pegaste un poquito, Steffi. recomiendan ¿cómo digo? Debe- lo ideal es que también, como decía Laura, con respecto a las sopaipillas, con la cantidad o la frecuencia con lo que vamos a comer. En algunos pacientes restringimos algunas legumbres por algunos micronutrientes que tienen, pero yo considero que siguen siendo más beneficiosas y obtenemos más nutrientes que hacer pancito con harina normal o harina blanca, por así decirlo. Súper, ahí se entendió todo, Sí, como una ¿cierto? conclusión. Sí, con la conclusión se entendió todo. Perfecto. ¿Quedó claro, Gerardo? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, porque estamos cambiando al consumo nutricional de enfermedad renal grado 4. Estamos cambiando a consumir pan, sea, pan, bien digo, con harina de garbanzo, aceite de oliva, que me reemplaza la grasa, la antigua mantequilla o margarina, que sea. Ujú. Y me ha quedado, bueno, medio un poquito dulzón porque además hay restricción de sal, pero se tolera bastante bien. Muchas Excelente, gracias. excelente. Buen dato culinario también para los otros pacientes. Se puede hacer un Sí, pan. muy bueno. A ver si es que hay otra pregunta. Ah, sí. Alex dice, buenas tardes, gracias por la presentación. Y pregunta, ¿es recomendable consumir pastillas de aceite de pescado? Alex, bueno, si quieren yo respondo. Claro que sí. Estas pastillas, lo bueno es que está contabilizado, ¿cierto? Sabemos cuánto es el aporte de omega 3 que aportan, ¿ya? Y además ya se sabe que sobre los 2000 miligramos, o sea, sobre los 2 gramos de omega 3 va a ejercer todos estos beneficios a la salud. Entonces nos sirve comer, por ejemplo, salmoncito, un pedacito chiquitito, una vez a las 1500. No, o sea, tiene que ser un trozo generoso, tiene que ser dos veces a la semana mínimo para que realmente me aporte esa cantidad de esos 2000 miligramos de omega 3 y ejerza todos esos beneficios para la salud. ¿Ya? En cambio, con las cápsulas, ¿cierto? Ya sabemos que esa persona se está consumiendo los 2000 miligramos, ¿cierto?, en las cápsulas de aceite de pescado todos los días. ¿Ya? Así que de todas maneras, si es que no comemos, somos muy buenos para el pescado, está muy caro, tenemos poco acceso al pescado, de todas maneras, mucho mejor consumir cápsulas de pescado. ¿Ya? Ahí sí, preguntarle al nefrólogo, preguntarle a la nutricionista realmente cuántas son las cápsulas que tengo que tomar, porque en el mercado hay algunos que aportan una cápsula 300 miligramos, hay otras que aportan 500 y otras que aportan 1000. ¿Ya? Entonces, si compramos las cápsulas que son de 300 miligramos, tendríamos que consumir 7 cápsulas para llegar a los 2000 miligramos, porque si no, si consumimos una o dos de esas cápsulas, o sea, 600 miligramos, no sirve de nada. ¿Ya? Y por eso ahí la idea es que es consumir la que le recomienda el nefrólogo, la nutricionista, que no es al azar, sino que es para alcanzar esos 2000 miligramos y poder obtener todos esos beneficios que nos entregan esas grasas omega 3. Sí, perfecto. Y complementaria a esa pregunta, Paulina pregunta si es que, ¿cómo es mejor tomarla? ¿Al desayuno? O si hay alguna Mira, recomendación respecto a voy la a, voy a ingesta. responderle también a Paulina. Yo le pregunté
a la representante de justamente el omega que ella me está diciendo ahí, ¿cierto? El omega Up, que es del laboratorio Neuroscience, ¿cierto? Y ellos me recomendaron que fuera a mediodía, entre el desayuno y el almuerzo. 12 del día, por ejemplo, ese es el mejor momento para consumirlo, según, como le digo, el representante del laboratorio. Perfecto. Y había pasado por alto una pregunta Algo de la pepita de uva. Sí, preguntan por el aceite de pepita de uva. ¿Steffi? Es como una ¿Se pregunta escucha? abierta. Quizás beneficios, si es bueno o malo. No sé si la Recomendado, no Steffi Bueno, quiere recomendado. responderla. si me escuchan, sí, el aceite de pepita de uva, la verdad es que está considerado también dentro de uno de los aceites que tiene más grasas insaturadas que saturadas. Entonces, por lo general también se recomienda su uso, más que algunos otros en particular, pero sí sigue siendo un aceite principalmente vegetal y sí se recomienda el uso. Vuelvo a reiterar, como en las otras recomendaciones que se han dado, el tema de las cantidades, la frecuencia, tener ojo con las porciones y todo, no quiere decir que porque un aceite sea bueno yo pueda consumir toda la cantidad que yo quiera o me pueda exceder en esa cantidad, sino que siempre tenemos que estar acorde más o menos a la recomendación que nos dan. Pero al menos personalmente, yo siento que el aceite de pepita de uva la verdad es que es bastante bueno y también es bastante recomendable. Gracias. Em, Creo que ya no hay más preguntas. Sí. A ver. Sí, porque Carola, que es quien hizo la pregunta de la pepita de uva, agradece y dice que queda muy claro. Qué bueno. Em, ¿Algún otro comentario? Si no, ya para ir finalizando con este conversatorio. No tengan miedo, digan nomás sus preguntas. Pueden abrir sus micrófonos también, como Sí, dijo sí, Ricardo. este es el momento. Muy buen dato el que dieron de reemplazar la mantequilla o la margarina por el aceite de oliva en el De pancito y oliva. eso se hornea. Es una buena estrategia. Queda delicioso. Acá Paulina pregunta, ¿y el atún? Hola, Paulina, no sé a qué te ¿Era refieres. Paulina? Sí, Ah, no, la que habló recién parece que era Juliet, ah, ya. que preguntaba. hola. Bueno, Sí, soy Juliet. Yo quería hacer una consulta. Mira, cuando a veces siempre recomiendan, dicen, prefieran el aceite vegetal. Y ya antes de aprender un poco más acerca de la nutrición para los enfermos renales, entendía por aceite vegetal, decía, bueno, todos son de vegetales, entonces no me parecía mal el aceite de soya o el de maravilla o cualquier otro. Entonces, cuando se refiere a aceite vegetal, específicamente, ¿a qué aceite se refiere? Muy buena pregunta. ya. Cuando uno dice aceite vegetal o cuando uno compra en el supermercado, ¿cierto? Que generalmente es el más económico, aceite vegetal es una mezcla de distintos aceites, ¿ya? En el que predomina el aceite de soya, ¿ya? El aceite de girasol, porque son los aceites más baratos, y porque vimos que tenían menos concentración de las grasas buenas, tenían menos concentración del omega 3 y tienen menos concentración de las grasas monoinsaturadas, ¿ya? Y van a tener mayor concentración del omega 6, ¿ya? Y un poco, ¿cierto?, menos de la grasa saturada, ¿ya? Entonces, eh, eso, o sea, si podemos, si tenemos la posibilidad de utilizar un aceite vegetal de mejor calidad, que ya sabemos que nos van a aportar cierto omega 3, que nos van a aportar estas grasas monoinsaturadas, ¿cierto? Tratemos de cambiarlo al aceite de oliva o al aceite de canola, que también son aceites vegetales, pero van a tener estos otros beneficios, que no los va a tener este aceite vegetal que es mezcla de aceites. Dedito para arriba.
Ya, yo creo que ya la última pregunta, no, la penúltima. Es que Paulina preguntaba por el atún en lata, si es bueno o no es bueno, recomendado o no. Mire, en ese sentido, en el tema de los enlatados, tenemos igual algunos nutrientes, tenemos el omega 3, pero ¿cuál es la salvedad con los alimentos enlatados de los pacientes, principalmente renales? Es el aporte de sodio que vamos a tener en todos los alimentos enlatados, ¿ya? Y todos los colorantes, o sea, los preservantes, perdón, que se utilizan en este tipo de alimentos, también tienen añadiduras de todo lo que es potasio, cositas que quizás no se encuentran en grandes cantidades, pero sí siempre se va a preferir o se va a recomendar algún pescado de forma más natural que el enlatado. Si bien, como digo, sí tiene nutrientes, hay algunas cositas que uno hace la salvedad y trata siempre de recomendar al menos lo que sea más natural posible. Perfecto. Quizá para complementar a la Steffi, claro, lo número uno, ¿cierto? En pescado siempre van a ser los pescados frescos, ¿cierto? Pero hay veces que uno no tiene acceso a una pescadería, a un casero, ¿cierto? De confianza. Entonces, desde mi punto de vista, la segunda alternativa, ¿cierto? Bajando ahí la escala de calidad, vendrían a ser los pescados congelados. ¿Ya? Entonces ahí en los supermercados, en todos los supermercados encontramos salmón congelado, por ejemplo, que es rico en este omega 3. ¿Ya? Encontramos la reineta, encontramos la merluza, ¿cierto? Que son más económicos en el supermercado y ya, bajemos el nivel, ¿cierto? Ya plan C o alternativa 3 ya son los pescados en lata. Ya cuando tampoco podemos comprar el pescado congelado, entonces ya bueno, por último, peor es nada, encuentro yo, y ahí sí, yo a mis pacientes les digo ya, bueno, comamos atún en lata, pero lavarlo bien, no basta solamente con botarle el agua, sino que hay que traspasarlo a un colador bajo el chorrito de agua y uno tiene que desmenuzarlo completamente en el agua para que pase el agua a través del pescadito, ¿cierto? Y se lleve la sal y comprar atún en agua, ya no en aceite. Importante eso de la tuna al agua y no al aceite. Eso. Ya. Y Carola pregunta, ¿los frutos secos bajan el colesterol, pero tienen potasio alto todos? ¿Respondo yo, Steffi? Parece que sí, porque no la veo. Ya. Sí, lamentablemente todos los frutos secos tienen potasio. Nueces, almendras, semillas de girasol, avellanas, pistacho, maní, todos tienen, ¿cómo se llama? Potasio, lamentablemente. Pasta, higos, Entonces, claro, entonces si ya estamos en etapas avanzadas, tratamos de no priorizar los frutos secos y ahí le indicamos echarle aceite de estos buenos, ¿cierto? A veces hasta en el pan, en el plato de fondo, a veces hasta en la ensalada para cubrir los requerimientos de ácidos grasos, ya que no puede consumir frutos secos. Pero hay personas, ¿cierto? Que me imagino que varios de los que están acá están en etapas previas a la diálisis, ¿cierto? Estamos en etapas iniciales y en esos casos sí pueden comer frutos secos, entonces ellos sí se van a beneficiar de las propiedades que tienen los frutos secos para disminuir el colesterol malo. ¿Alguna otra consulta o comentario? No sé si a Carola le quedó clara la respuesta. Sí, muy clara también. Ya. Si ya no hay más dudas o consultas, yo creo que ya vamos a dar por finalizada este conversatorio. Les agradecemos a todos su presencia, su participación también, porque eso también lo hace más interactivo y enriquecemos mucho más esta presentación. Vamos aprendiendo entre todos. Los dejamos más que invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto ProSalud Renal como el Centro de Nutrición Cardiorrenal tiene sus páginas de Instagram, donde estamos constantemente subiendo contenido, hay algunas recetitas y algunos otros tips para que puedan ahí darle un seguir y estemos en contacto.
Y nuevamente agradecerles y que estén siempre atentos porque los conversatorios y estas oportunidades van a seguir, ¿ya? Así que tengan una muy buena tarde y nos vamos despidiendo. Gracias Laura y Stephanie también por esta interesante presentación. Qué bueno que les gustó. Gracias a Qué todos por bueno. la asistencia. Chao, chao. Hasta luego. Nos Chao. vemos el próximo mes. El Chao. próximo mes hay otro tema muy interesante también. Ujú. Creo que es el fósforo. Chao, chao. Ah, para los que